En su juventud, Juan Bustillo Oro formó parte del grupo Los Incendiarios, al que pertenecía también el escritor Mauricio Magdaleno, y con el que participó en las campañas culturales y políticas de José Vasconcelos. Juan Bustillo Oro nos ofreció en 1933 una excelente película, Dos monjes. Dos monjes nos lleva a un cine al que no estábamos tan acostumbrados y que paradójicamente, después de que el cine mexicano lleva tantas décadas, seguimos añorando ese tipo de cine que nos entregó Juan Bustillo Oro con Dos monjes, el cine expresionista. Un cine en el que la parte estética es fundamental porque es a través de la imagen como nos está explicando gran parte de las situaciones argumentales que se están presentando en Dos monjes. El cine expresionista, que había tenido muchísimo éxito y que está considerado también como una de las escuelas fundamentales del cine, particularmente en la década de los 10, al final de la década de los 10 y los años 20 en Europa. Aquí en México la encontramos primero a través de Arkady Beutler en la película La mujer del puerto. Hemos de recordar que las secuencias del funeral del padre de Rosario en La mujer del puerto manejan los ángulos de una manera desacostumbrada. ¿Qué quiero decir con esta expresión desacostumbrada? Es decir, que más que interesar una imagen bonita de ese funeral, lo que le está interesando a Arkady Beutler es, a través de la imagen y a través de esos planos que están totalmente ilógicos para la concepción tradicional de una imagen, en esas imágenes, decía, busca que se capture la emoción del espectador y que se establezca una empatía del espectador con la parte dolorosa que está viviendo Rosario. Por eso son muy interesantes las secuencias en las que el carruaje en el que va el ataúd del padre de Rosario van cuesta arriba. Pero también se está jugando con el elemento expresionista en una fusión de figuras y sombras, el momento en el que el padre de Rosario sube a reclamar a el novio que ha mancillado el honor de su hija, y nosotros nos interesamos más en la sombra un tanto espectral que aparece mientras va subiendo las escaleras este padre. También vamos a encontrar esos juegos expresionistas en el choque entre el carnaval y el funeral. Todos estos elementos Arkady Beutler los manejó de una manera extraordinaria. Se interesó mucho por ver el reflejo de las cosas en lugar de las cosas mismas. Los juegos de luz que está realizando en La mujer del puerto son elementos que nos están contando algo. No son simples elementos técnicos, sino que forman parte del argumento que La mujer del puerto nos está ofreciendo. Después de La mujer del puerto aparece Juan Bustillo Oro con Dos monjes. Dos monjes es una película sumamente vanguardista. Su acción se centra en tres personajes, y estos son interpretados por Víctor Urruchúa, Carlos Villatoro y Magda Haller. Estos tres personajes nos van a contar una misma historia desde dos ángulos diferentes. Estamos asistiendo a un hecho funesto, estamos asistiendo a una tragedia desatada por la pasión amorosa. Pero esta pasión amorosa nos va a ser contada desde dos ángulos. Ninguno es víctima y ninguno es victimario. Eso es lo que nos va a quedar a nosotros una vez que vemos la película. Entrar en un mismo hecho, narrado desde dos ángulos, narrado por dos personas, y que el momento que se nos está narrando ese hecho, nosotros estemos viendo a quien cuenta como el bueno y sobre quien se cuenta como el malo. ¿Qué significa esto? Lo ejemplifico. En Dos monjes, nosotros asistimos a el amor que dos amigos tienen por la misma mujer. El enfrentamiento entre estos dos amigos a causa de ella. Y luego, la muerte de ella, y que es precisamente a manos de uno de estos dos amigos.
canalla. ¡Por Dios! ¿Qué haces, Javier? ¡Atrévete, canalla! ¡Atrévete! ¡Ana! Pero Juan Bustillo Oro inteligentemente empieza a darnos la versión de cada uno de los personajes. Y así el personaje de Víctor Urruchúa nos va a contar su punto de vista, nos va a contar ese hecho en el que Si me ella besas pierde más, la vida. ya no te dejaré partir Y para solo, contárnoslo, Juan. él va a estar vestido de blanco y el otro, Carlos Villatoro, va a estar vestido de negro. De esta manera, en ese momento, él va a ser el bueno y el otro va a ser el malo. Pero el papel de víctima, victimario, va a cambiarse. En el momento en que el personaje de Carlos Villatoro nos cuente la historia, entonces va a estar él vestido de blanco y Víctor Urruchúa va a estar vestido de negro. Este elemento, dicho así, nos puede parecer simple, incluso hasta frívolo. Sin embargo, cuando vemos la película Dos monjes, nos damos cuenta que inteligentemente Juan Bustillo Oro quiso manejar una situación caleidoscópica, es decir, acorde a las nuevas inquietudes literarias que se estaban mostrando y que en los años 20 llegaron a su punto máximo para ser retomadas después en los años 60 como una gran novedad. Juan Bustillo Oro nos está indicando que un mismo hecho no tiene el mismo sentido para todas las personas. El personaje de Magda Haller se verá, por lo tanto, conflictuado ante las vivencias de estos dos jóvenes. Uno que a lo largo de la película estamos viendo como el galán y otro que estamos viendo como el joven apocado. El joven que ama silenciosamente a esa mujer y que está dispuesto a todo por ella. En el momento en que empezamos a reflexionar por qué nos cuenta la misma historia 3 veces, en ese momento nosotros atamos cabos de cómo muchos detalles escenográficos nos parecían ilógicos. Incluso en determinado momento llegábamos a preguntarnos al principio de la película por qué razón está poniendo una pared que parece que está aplastando a los personajes. Luego nos damos cuenta que justamente estos personajes se sienten aplastados y el diseño escenográfico que le ha dado a esa recámara en la que está el personaje es necesario totalmente. Ese diseño escenográfico que tiene un nivel que pocas veces se ha alcanzado en el cine mexicano es parte de la historia. Entonces, los personajes no son solo los seres humanos que estamos viendo, son también las cosas, los objetos. Todos ellos tienen un elemento que contarnos, todos ellos tienen un elemento sobre el cual llamarnos la atención y se convierten, en cierta manera, en el reflejo de los estados anímicos por los que están pasando estos personajes. Desde el principio de la película estamos viendo esa situación. Y luego le hemos de agregar el apartado de la música. La película va a contar con una canción que se convierte en recurrente y que va a estar usando a lo largo de la película de tal forma que llega un momento en que esta melodía puede provocar el hartazgo por parte del espectador. Y si lo provoca, eso es un punto a favor de la película. ¿Por qué? Porque está llevando también al espectador hacia el punto climático de la cinta. Y entonces el espectador va a sufrir, a padecer todo aquello que están padeciendo quienes está viendo en la pantalla. Entonces vamos a encontrarnos con una serie de detalles, con una serie de aspectos en los que la película se convierte en un elemento total. Y es ahí cuando un director que se caracterizó por parlamentos muy largos, eso en su ciclo del cine de la nostalgia porfiriana o en el cine melodramático, aquí en Dos monjes, los diálogos, los parlamentos van a ir paralelos a la imagen, de tal forma que estamos escuchando un mismo hecho a través de no solo de varias voces, sino también de varios recursos.